Dale, Joaquín, ya puedes comenzar. Estamos grabando ya. Listo. Estaba empezando a compartir pantalla, ya se ve, ¿verdad? Sí, está comenzando a entrar. Perfecto. Profesor Guimarães, lembre de fechar su micrófono y su cámara en cuanto hizo. Todo desligándome el micrófono y bye, Joaquín. Listo. Entonces, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación de Carlos. Voy a ser muy sintético y yo creo que es necesario ser sintético porque, como lo comentábamos ahora hace un momento con Carlos, pues este no es un tema, no son temas muy amenos, pero intentaré hacerlo lo más ameno posible. No hay problema con lo de hablar solo. Digamos que ya en las últimas semanas, dando las clases, he aprendido a hablar solo hasta 3 horas, lo cual no es difícil, no se me ha hecho difícil. Bueno, este es un trabajo que nace del trabajo que he venido desarrollando alrededor de las cajas reales de la Nueva Granada y obviamente está inspirado en unos hallazgos muy importantes que ha hecho en los últimos años Ernest Sánchez Antiro sobre el manejo contable de la Real Hacienda en el Imperio Español. Y es significativo, pues estos estudios ya completan ya varios años desarrollándose en la historiografía hispanoamericana y digámoslo de la mano de la compilación de algunas series y cifras que se hacían en los años 70, 80, con publicaciones de grandes compilados de series de cargos y datas eh, de las cuentas de la Real Hacienda. Esto lo hicieron varios autores hace muchos años, entonces estaba Herbert Klein, John J. Pasky, Álvaro Jara, Kendall Brown, pero ellos siempre advertían que o sea, que no era correcto asumir ese concepto cargo como ingreso, ni data como egreso. Mm, Alguna gente retomó eso que ellos habían advertido. Ellos también plantearon una metodología para poder ver mejor los ingresos de las cajas reales, depurando o sacando algunos ramos, algunos rubros que ellos veían que podrían ser doble contabilidad, pero otros trabajos pues no los tomaron en cuenta. Hasta ya el trabajo de Ernest ha logrado discriminar muy bien el concepto de cargo, que se refiere a lo que se deja encargado a un oficial real, a un contador, respecto a los fondos de la Real Hacienda, y descargo, la data, que es cuando él se descarga. Los dos conceptos, como lo vamos a ver, no significan que haya un ingreso efectivo o que haya un gasto efectivo. Ya lo vamos a ver. Y también, como lo ha manifestado Ernest, estas reformas al sistema de la contabilidad hacen parte de algo muchísimo más amplio, que es el proceso de constitucionalización de la Real Hacienda en el siglo XVIII americano, que se podría conceptualizar como un esfuerzo por uniformar los procedimientos de la Real Hacienda hispana en América y que tiene varias expresiones. Una de esas expresiones es la aplicación del sistema de intendencias que se aplicó en la mayor parte del continente americano. Doy una primicia. Regularmente la historiografía ha dicho que no se aplicó en la Nueva Granada. Primicia, he visto que al menos en términos de Real Hacienda sí se aplicaron las intendencias en Nueva Granada. Estoy preparando un trabajo ahí sobre eso. Otra forma de expresión de ese proceso de constitucionalización es la formación de unos libros de la razón general de la Real Hacienda. Estos libros son unos libros históricos que se plantean en el siglo XVIII, donde se le obliga a los oficiales reales a llevar una historia de cada uno de los ramos como instrumentos para poder administrar mejor la Real Hacienda. Esos libros de la Real Hacienda, de la razón general de la Real Hacienda, sí se presentaron varios. Está el de Ruta y Fonseca en Nueva España,
está el de Limonta en el caso venezolano. En Nueva Granada se hizo por cajas. En el único lugar donde no se hizo fue en el Perú, debido a la existencia del gasopilacio desde previo a la necesidad de los libros de la razón general. Otra expresión de ese proceso de constitucionalización para unificar la hacienda fue la formación, en el caso de Nueva España, de la Fiscalía de Real Hacienda. Es una instancia encargada fundamentalmente de la organización de los pleitos contenciosos en materia de Real Hacienda. Eso es así, la han podido constatar solo en Nueva España. Y la otra es una creciente reforma contable. ¿De dónde surge? Ese es el contexto general. O sea, en el marco del reformismo borbónico hay la necesidad de hacer una reforma contable. ¿Cuál es la necesidad de hacer una reforma contable? Pues un gobierno para tomar decisiones necesita datos, y eso lo sabían muy bien los Borbones. O sea, para poder tomar decisiones necesitaban datos, pero no contaban con datos fiables de su imperio en América. Y no eran datos fiables por varias razones. Uno, porque no eran regulares en el tiempo, es decir, las cuentas se enviaban unas veces a un año, otras veces se enviaban con retrasos, y tampoco eran regulares en el método que se empleaba para realizarlas. Entonces eso hacía difícil lograr tener un panorama general para los ministros en Madrid para tomar decisiones frente a la inversión de recursos. Entonces ese fue el principal motor de la reforma. Ahora bien, ¿por qué la necesidad de hacerlo de esta manera? ¿O por qué la necesidad de estudiarlo? Entonces, digámoslo, regularmente, como lo planteé en un primer momento, no sé si agrando, sí, ya se puede ver. En un primer momento habíamos trabajado con los sumarios de cargo y data. Voy a concentrarme en el caso de la Nueva Granada y en el centro de la Nueva Granada, en Santa Fe, que es la capital. Entonces, ha habido mucho interés por saber cuál era el movimiento de la Real Hacienda, no en tanto solamente institución que garantiza el gasto político, el gasto para el sostenimiento de una organización política, es el Estado, sino también como un indicador de las actividades económicas. Efectivamente, las cuentas que podrían servir para ver más o menos con proximidad ese comportamiento de las cuentas de gobierno, tanto ese comportamiento muy aproximado de las actividades económicas, no pueden ser los sumarios de cargo y data. Explico qué es eso de un sumario de cargo y data, que era lo que se venía utilizando en los trabajos pioneros de esta temática. Cada caja que recaudaba, cada caja real tenía un libro común de caja en el cual los oficiales encargados registraban por ramos los cargos y las datas, es decir, de qué estaban encargados y de qué se hacían descargo. Al final de cada uno de esos ramos hacían una sumatoria. Y por último, al final del libro, hacían un listado de las sumatorias. Ese listado final se llama sumario de cargo y data, y es lo que regularmente se había utilizado para realizar los trabajos en distintos ámbitos. ¿Por qué no sirven? Ya lo vamos a ver. Entonces, digámoslo, los sumarios de cargo y data, entonces todo el mundo tiene su propia metodología para depurar qué es ingreso y qué no es ingreso. Entonces, algunas veces ven unos ramos en el cargo y los quitan porque podrían ser doble contabilidad, unos ramos en la data y se quitan porque podrían ser doble contabilidad. Todos tenemos nuestro propio método. Pues el método fue iniciado por Herbert Klein, propuesto por Herbert Klein, por John J. Tepasky, pero todo lo vamos adaptando de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Cuáles son los resultados que me da a mí y que daban un trabajo de Adolfo Meisel para el caso de la Caja de Santa Fe, para ver lo complicado que es trabajar con estos sumarios de cargo y data? Entonces, lo vemos acá representado en tres rubros. O sea, el ingreso por monopolio del aguardiente, el ingreso por monopolio a la producción de tabaco y la alcábala. ¿Qué planteaba
Adolfo Meisel. Él planteó que él en esta suma estaban no solamente representados los ingresos de la caja de Santa Fe, de la ciudad, sino de otras cajas que están aledañas a esta. Estos son cargos de la región central de la Nueva Granada. Y yo, aquí en este total, solamente incluyo los cargos del sumario de la Caja Real de Santa Fe. Eso ya implica aquí un problema. A mí, en todos los 3 ramos, me da más de lo que le da al otro trabajo de Adolfo Meisel. Eso tiene que ser imposible. ¿Por qué? Porque él aquí incluye varias cajas, no solamente una. Yo aquí tengo solamente una. ¿Cómo es posible que se den esas disparidades, a pesar de no ser muy significativas, pero ya cuando tomamos en cuenta que este blanco dice varias cajas y este negro dice solo una caja, queda más con solo una caja, pues ya nos habla de que hay disparidades en las cuentas, y no solo en las cuentas, sino en el método en el que se emplean las cuentas. Hay problemas con los cargos y las datas, con los sumarios generales de cargo y data. Aquí lo hago por años. Entonces, aparece una nueva fuente. Hay que tener en cuenta para qué se hacen esos sumarios, cuál es el objetivo que tiene la corona para que envíen esas cuentas, tanto las relaciones juradas como los sumarios de cargo y data. No es informarle a la corona, la finalidad de esas cuentas no es informarle a la corona cuánto dinero recauda, cuánto dinero gastan las cajas y cuánto tiene disponible. Nunca esa fue la finalidad. La finalidad de ese documento, cargo y data, es adelantar un proceso judicial de revisión de las cuentas de acuerdo a las funciones que estaba desempeñando un empleado. ¿Qué significa eso? Cuando alguien asumía el cargo de oficial real, de la Real Hacienda, asumía una serie de tareas. Entre esas tareas estaba recaudar, o sea, recolectar lo que efectivamente se iba recaudando en la caja durante un año, pero también una de sus obligaciones era recaudar lo que no se había recaudado los años anteriores, y eso se llamaba debido cobrar. Entonces, la herramienta del sumario de cargo y data es un proceso judicial de revisión de cuentas de qué tanto ese oficial cumplió con sus deberes. Por tanto, incluye ingresos efectivos, suplementos venidos de otras cajas y debidos cobrar de años anteriores. Ese es el gran problema que tienen los sumarios de cargo y data. La corona era consciente de esa situación, o sea, es decir, el Estado español, el Estado metropolitano sabía que los sumarios de cargo y data y que las relaciones juradas hacen parte de un proceso judicial y que no le estaban informando de lo que efectivamente ingresaba y de lo que efectivamente se gastaba. Además, esas cuentas se demoraban mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cuando se terminaba el año, esas cuentas tenían que pasar al Tribunal Mayor de Cuentas de Santa Fe. En el Tribunal Mayor de Cuentas de Santa Fe eran revisadas, eran devueltas a los oficiales si tenían incongruencias, se volvían a revisar, se aprobaban y se enviaban a Madrid para que la revisara la Contaduría de Indias, que era la encargada de darle el finiquito definitivo. O sea, en ese proceso se podían tomar 2, 3, 4 años. Es decir, si la corona, esas cuentas no le servían para tener información a la corona, que la información la necesitaba ya del año anterior, pero a ella le llegaban las cuentas con retrasos de 4, 5, 10, 30 años, ¿no? De acuerdo a cómo se diera el proceso. Entonces esas cuentas no nos están informando efectivamente de cuánto ingresa o cuánto se gasta. Si acaso dan una observación aproximada. Vamos a ver ahora qué tanto se aproxima o no. La corona entendía eso y por eso, desde muy temprano, le empieza a solicitar a sus oficiales reales que le envíen una relación estricta, no de cargos y datas, sino de valores y distribución. Valores
lo efectivamente ingresado y distribución, lo efectivamente gastado. Cuando uno trabaja con esa otra fuente, que son los estados o las relaciones de valor y distribución, o los estados de ingreso y egreso, como se llaman en el caso de Santa Fe, encuentra disparidades muy interesantes. En esta gráfica están los sumarios, o sea, el total del cargo del sumario en blanco, o sea, el total que registra en el documento. Utilizando el método de Klein y Tepasquet para depurar las dobles cuentas, me da el resultado en gris, sumarios depurados. Pero utilizando los estados generales de ingreso, pues las cifras son muchísimo menores a las que registra el sumario en bruto como las que registra el sumario depurado. Entonces, la diferencia es significativa. Y sobre esos documentos es que la Corona empieza a tomar decisiones. Ahora voy a ilustrar más adelante el proceso mediante el cual se fueron construyendo estos documentos en el caso de la Nueva Granada, que es muy interesante. Es un proceso que tiene que ver con lo político, con lo financiero, es bastante interesante. Pero bueno, entonces estos, realmente esos estados generales de ingreso y egreso, y realmente esas relaciones de valor y distribución, sí se hicieron con la finalidad de informar a la Corona cuánto le ingresaba y cuánto gastaba, ¿no? Eso no quiere decir que sean absolutamente exactos, ¿no? Pero sí son mucho más cercanos a la realidad de lo que efectivamente ingresa y de lo que efectivamente se gasta que los sumarios en bruto o que los sumarios depurados. Bueno. Algunas personas dirían, pues, lo que pasa es que eso se puede hacer con los sumarios de cargo y data, porque esos debidos cobrar y demás no afectan realmente cada ramo. Pues bien, en el caso de Santa Fe, sí. Miremos algunos impuestos. En el caso de los oficios, tenemos un sumario, el sumario de cargo y data registra 6,000 pesos. Pero ese sumario, esa suma incluye este valor, lo debido cobrar en el año anterior, o sea, 1,814 pesos. ¿Ya? Lo efectivamente ingresado fueron 4,392. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el sumario de cargo y data se registra este valor, incluido el debido cobrar en el caso de Santa Fe. Y en el estado general, lo que regularmente van a registrar es este valor, lo efectivamente ingresado. Y no solamente afecta a un ramo, no solamente son los oficios, sino las demoras y los requintos pagados por los indígenas registran 13,000 de efectivo ingresado, 2,000 debido cobrar y en el sumario registran 15,000. Esa es la razón por qué siempre el sumario va a registrar más. Igual sucede con el aguardiente, igual sucede con el arrendamiento de tierras y con los demás ramos. Es decir, el problema que tienen los sumarios de Santa Fe es que en cada uno de los ramos incluyen lo debido cobrar en el año de la operación y lo debido cobrar en años anteriores. No es que estén mal hechos, están perfectamente elaborados. Lo que pasa es que son fuentes que no fueron hechas para informar a la Corona sobre lo que le ingresa o lo que gasta, sino para llevar el control del trabajo de los oficiales reales. Luego, estas sumas, ¿sí? Suelen ser, suelen ocultar lo efectivamente gastado e ingresado y suelen ocultar qué tanta eficiencia hubo en el debido cobro. Bueno, miremos eso cómo se materializa en términos generales, ¿no? Entonces, tomo un año de referencia, que es el año de 1778. Miremos. Estamos hablando de que en el cargo general, lo que reportan, cargos generales, lo que reporta la caja son 482,000 pesos. Pero de debido cobrar registra 41,000 hasta 1777. Debido cobrar en el año de la operación son 40,000 pesos y un caudal sobrante de 42,000. Es decir, que lo efectivamente cobrado durante ese año no fueron 482,000, sino 357,000 pesos. Y una diferencia
de 100.000 pesos es bastante significativo. Y lo mismo sucede con los gastos o con las datas. En el sumario general aparece una data de 482.000, pero incluye un debido cobrar de 41.000, un debido cobrar de años anteriores de 41.000, un debido cobrar de 778.000 de 40.000 y unos caudales efectivamente, perdón, una existencia de 24.000 y lo que efectivamente gastaron fue 376.000, muy lejano a esos 482.182. El problema es que ello se va a presentar en todas las cajas pues de la Nueva Granada, de esta manera o de distintas, porque tantas contabilidades como cajas reales. Y el otro problema es afrontarlo metodológicamente. O sea, es decir, este es un trabajo por hacerse. En el grueso de las cajas reales de América Latina, de Hispanoamérica, y en el grueso de las cajas reales de la Nueva Granada. O sea, es decir, yo he trabajado fundamentalmente el caso de Santa Fe, pero también lo he visto reflejado en el caso de Cartagena y en el caso de Popayán, aunque no lo he trabajado con profundidad. Es necesario analizar qué significa eso. Metodológicamente implica algo. ¿Cómo es posible encontrar un acercamiento más factible a lo que realmente ingresaban las cajas reales? Hay dos maneras. Uno, revisar partida a partida, año a año, cada libro común de la Real Hacienda producido en cada una de las cajas, los cuales regularmente no están completos. Eso sería muy dispendioso. O encontrar los estados de ingreso y egreso, de valor y distribución, que lograron construir los oficiales de distintas cajas. Hay algunos diseminados en varias cajas, específicamente Cartagena ha sido la más sistemática y Santa Fe la más sistemática. Con base en eso, pues metodológicamente yo procedí y a la final terminó saliendo el último libro, el de Reformar y Resistir, que fue con arreglo a estados generales de ingreso y egreso de la caja, para el caso de Santa Fe, pero digámoslo, el resto de las cajas es un trabajo que está por hacerse. Bueno, entonces pasemos a ver ahora cómo se dio ese proceso de transformación o cómo se ve de manera más ilustrativa esos cambios en la contabilidad. Entonces, ya es claro, hasta aquí una pequeña síntesis, es claro que los sumarios generales no reportan ingresos, los sumarios generales de cargo y data no reportan ni ingresos ni egresos, sino el trabajo, o son mecanismos de fiscalización del trabajo no oficial real, y que hacen parte de un proceso judicial, por tanto, para que llegasen a Madrid pasaban varios años. Y lo que necesitaba la corona en el marco del reformismo era informes regulares de cuál era la disponibilidad de sus recursos en América. Y ese proceso inicia desde 1715, están pidiendo relaciones exactas de los valores de cada una de las cajas. Lo que se va a producir en cada una de las cajas son varios informes. Hay un informe general construido para, digámoslo, el grueso, digámoslo, del virreinato del Perú de aquel entonces, pues, media Suramérica, que es bastante incompleto para la década del 20. Este es, digámoslo, el modelo en el cual algunas oficinas enviaron sus cuentas de los ingresos. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál fue el problema? Y lo manifiestan ya cuando construyen en Madrid el Estado General, y es que fue muy difícil porque cada caja enviaba el formato como querían, sus formatos como podían, mejor, y las mandaban en distintas monedas. Entonces, en algunos casos las mandaban en maravedíes, en unos las mandaban en pesos de oro, en otros las mandaban en pesos de plata, y lo que querían era uniformidad para poder construir un Estado General más claro. Eso logran hacerlo, como les estaba diciendo, que era el trabajo que hizo Ernest para el caso de Nueva España, con las relaciones de valor y distribución. Yo las tenía por acá, bueno, se me perdieron. Yo tenía las relaciones de valores y distribución para que las
las pudiésemos observar, pero en fin. Entonces, en un momento determinado, entonces la corona dice, miren, o sea, es necesario que tengamos relaciones de valor y distribución, es decir, ingresos y egresos de las cajas reales, y lo hacen en Nueva España y se logran construir algunas para varios quinquenios. Pero no solamente para el caso de Nueva España, sino que también se hace para el caso de Nueva Granada. Y es el interés que tiene el Marqués de la Ensenada que es lo que ha trabajado muy bien Annie Dubet, es el interés de unificar las haciendas americanas y metropolitanas, las haciendas americanas y metropolitanas. Y en ese afán por lograr unificarlas es la idea de unificar un sistema contable y también unificar su manejo. Entonces, unificar su manejo implica que no va a haber tanta incidencia, o sea, no es gratuito lo que va a hacer luego José de Gálvez en los 80, que es quitarle potestades a la Real Audiencia para el manejo de la Real Hacienda. No es gratuito, sino que ya era un proyecto que venía desde las épocas del Marqués de la Ensenada, cuando le otorga la superintendencia de Real Hacienda a los virreyes. Entonces, a partir de esos momentos, los virreyes van a ser las autoridades máximas en términos administrativos de la Real Hacienda. Más no en términos judiciales, eso al menos en Nueva Granada se lo reserva la Real Audiencia hasta el año de 1777. O sea, ser el tribunal máximo en pleitos de Real Hacienda lo mantiene la Real Audiencia hasta 1777 en algunos pleitos específicos de alcábalas, tabacos y aguardiente, y posterior a eso viene una disputa muy fuerte donde termina perdiendo la Real Audiencia y se le quita la potestad de conocer esas causas de Real Hacienda en segunda instancia como tribunal de apelación. Pero es un proceso que viene de antes, viene de la década del 40, del siglo XVIII. Entonces, esta es la Real Orden con la cual se inicia un proceso de transformación profundo de la administración contable de la Nueva Granada. Y es la Real Orden donde se manda que se elaboren relaciones de valor y distribución para el caso específico del virreinato. Entonces aquí podemos ver, aquí está. Entonces, que se elabore una relación de los valores y distribución de cada una, procurando en aquellos los ingresos que sean advertidos, o sea, es decir, necesitan saber los ingresos de cada una de las cajas reales. ¿En qué? ¿Cómo va a concluir ese proceso? Y aquí viene algo interesante. Los oficiales reales de las cajas de Santa Fe y de varias de las cajas del Virreinato de la Nueva Granada logran hacer las relaciones de valor y de distribución para el quinquenio 32 y 37, como aquí lo vemos, ¿no? Entonces no es solamente, no incluyen, en ellas no van a incluir los debidos cobrar, las deudas atrasadas, sino que incluyen lo efectivamente recaudado con base en esa Real Cédula de enero de 1749, ¿no? Entonces, aquí inicia el primer periodo en el cual se intentan unificar unas cuentas que, valga la redundancia, que cuenten efectivamente lo que se está gastando o lo que se está, de lo que se está gastando o lo que se está recaudando. Pues bien, ese modelo se va a mantener por lo menos hasta la década del 60 y los ejercicios van a ser esporádicos de relación de valores y distribución. Pero en la década del 60 aparece un nuevo esfuerzo de la mano del contador Tomás Ortiz de Landázuri. Tomás Ortiz de Landázuri construye dos instrucciones contables, una para la elaboración de cortes y tanteos, que son las diligencias que se hacen al final del periodo contable anual, y otra que es para el envío de cuentas y el manejo de libros de Real Hacienda.
Entonces, una es de 1766 y la otra de 1767. Y los oficiales reales de Nueva Granada se ponen manos a la obra en la confección de las cuentas y de las relaciones de corte y tanteo. ¿Cuál es el interés que tiene Tomás Ortiz y Landazuri? Conocer efectivamente lo que se recauda y lo que se gasta. Y no solamente conocerlo, sino que de todas las cajas de América se logre hacer un formato unificado de las cuentas, o no un formato en el sentido estricto, sino que cumplan con un formato establecido, que lo va a explicar en sus dos ordenanzas, y que sea una información, primero, confiable, que sea regular, o sea, que sea una información anual, y que sea uniforme para la toma de decisiones. Y lo cumplen, o sea, en Nueva Granada se cumple, aquí no omitamos el texto por un momento, lo pongo solamente porque es una carta enviada por el mismo Ortiz y Landazuri. Lo cumplen los oficiales reales de Santa Fe y los oficiales reales de Cartagena. Tomás Ortiz y Landazuri, Tomás Ortiz de Landazuri revisa las cuentas que le envían, y hace una carta muy elogiosa para los oficiales reales de Cartagena que cumplen con su misión, y hace un llamado específico a los oficiales reales de Santa Fe para que reelaboren la cuenta, porque no se ajusta a lo que dice la Real Ordenanza. Las dos instrucciones prácticas, es decir, estamos hablando de que son dos manuales de contabilidad escritos por Ortiz de Landazuri en el 66 y en el 67. Y los oficiales reales de Santa Fe contestan rápidamente a esos requerimientos y la cuestión termina con con otra elogiosa carta que envía Tomás Ortiz de Landazuri en 1700, creo que en 1769 también, y les dice que están perfectas las cuentas, que lo único que le cambiaron los oficiales reales de Santa Fe fue el nombre, porque le ponen estado de los ingresos y los egresos que ha tenido esta Real Caja Matriz de Santa Fe. Este es un ejemplo de la portada de uno de los estados de ingreso y egreso. ¿Cuáles son los documentos que van a enviar con regularidad anualmente los funcionarios de la Caja Real de Santa Fe? Fueron muy sistemáticos. Envían un corte y tanteo que lo elaboran al final de cada año o al principio del siguiente de cada ejercicio contable. Posteriormente ellos hacen un estado de la deuda, que también la ordenaba Ortiz de Landazuri, especificando cuáles eran los créditos en contra de la Real Hacienda y a favor de la Real Hacienda, así como los debidos cobrar y los debidos cobrar de años anteriores, el año común. Y por último, elaboran el estado general de ingresos y egresos, que es esta fuente documental. Esos estados generales de ingresos y egresos uno los puede rastrear desde 1769 hasta 1784. 1784, esa fuente documental pues desaparece, no los he visto, o sea, no es que desaparezcan, lo que pasa es que yo no los he visto, pero creo intuir por qué han desaparecido. O bueno, la idea era poder escudriñar por qué desaparecen este tipo documental. Y en lugar de ese estado va a aparecer uno que es muy interesante fue muy interesante reconstruirle la pista de cómo aparecen estos nuevos formas de llevar la contabilidad, que son muchísimo más completos que los estados generales. Son estos. Pues, son unos cuadros que empiezan a aparecer aproximadamente desde el año, pues desde el 87, 85, 86. Pero es que en ese periodo hay un proceso de reforma a la contabilidad muy grande y vamos a ver cómo se va a desarrollar. Y es producto, una de las causas de esa reforma en la contabilidad, que curioso, tiene que ver con la guerra anglo-española del 78. Resulta que
Y esto se empieza a generalizar a lo largo y ancho de todo el imperio. Resulta que en el año de 1778, esto ya fue producto de la indagación, el virrey de la Nueva Granada, Caballero y Góngora, perdón, años después, o durante la guerra anglo-española, Caballero y Góngora, el virrey, le pide unos fondos, que en el 78 no era virrey, le pide unos fondos, le pide 500.000 pesos al virrey de Nueva España para un auxilio por los gastos que ha generado dos cosas. Uno, el deterioro primero por el deterioro de la Real Hacienda y los gastos que ha generado la guerra anglo-española y los deterioros que ha causado la Real Hacienda, la rebelión de los comuneros en Nueva Granada. Y posteriormente le envía otra carta creo que es a Godoy, no recuerdo, bueno, envía otra carta a Madrid en la que dice que el estado de la Real Hacienda está, que goza de salud. La Real Hacienda en Nueva Granada goza de salud porque ha aplicado la reforma. Tal. Eso llama la atención de la Corte. Y la Corte le exige que haga un estado general de los ingresos y los egresos de la Real Hacienda y que además contengan lo debido cobrar en años anteriores, en el año efectivo de su ejercicio, y que para eso tiene que movilizar todos los recursos. Bueno, el virrey se pone las pilas y empieza a trabajar y le envía la tarea al Tribunal Mayor de Cuentas. El Tribunal Mayor de Cuentas ordena de una manera muy empírica, le ordena a las restantes cajas reales que por favor en el año 83 elaboren un estado de ingresos y egresos de cada una de las tesorerías. Eso fue espantoso. Fue espantoso porque lo que les llegó al Tribunal Mayor de Cuentas fue, algunos enviaban sumarios de cargo y data, otros mandaron relaciones juradas, otros mandaban unos formatos donde fue el acabose total, la desorganización total en términos contables. ¿Qué decisión toma el Tribunal Mayor de Cuentas de Santa Fe y el virrey? Que es necesario realizar efectivamente unos manuales, es necesario realizar unos manuales para la elaboración de los estados generales de ingreso y de egreso que está solicitando la Corona. Entonces, ese manual, ese proceso va a tomar su tiempo, ¿no? Entonces, el Tribunal Mayor de Cuentas empieza elaborando el primer manual, que se llama Apuntes Generales para la realización de los estados generales en el Virreinato de la Nueva Granada. Frente a ese manual, que incluye muchas reglas, entre otras unas muy discutidas, explicando cómo hacer las cuentas, genera la reticencia de algunos oficiales reales. Dicen que efectivamente que el problema de esos apuntes generales es que no están adaptados a la naturaleza de cada una de las cajas. Entonces, eso implica que el Tribunal Mayor tiene que dedicarse a elaborar otros documentos con especificidad de las dos jurisdicciones que controla. Uno, que son los estados generales para la elaboración los apuntes particulares son los primeros, luego vienen los apuntes generales son los primeros, luego los apuntes particulares para la elaboración de los estados de ingreso y egreso para Quito. Entonces, de ese ejercicio son producto estas cuentas. Y posteriormente elaboran otro ejercicio que son los apuntes generales para la realización de los apuntes particulares para la realización de los estados de ingreso y egreso para el caso del virreinato, para el caso de las cajas que están bajo la jurisdicción del Tribunal Mayor de Cuentas de Santa Fe, es decir, las de la Nueva Granada. Y como producto de ese ejercicio aparece esta nueva fórmula, pues, esta nueva herramienta para llevar las cuentas, que son los de Quito, ¿no? Bueno, pero
En el proceso en el cual están desarrollando los estados, o sea, los manuales para hacer las cuentas, sucede algo. ¿Cuánto toma ese tiempo entre cuando el virrey da la orden de empezar a elaborar los apuntes y la terminación de los apuntes? La terminación de los apuntes se da en el año 87. Y es un momento de muchas dudas. ¿Por qué? Entre el 83 y el 84 en Madrid había sucedido algo. El contador de Indias, Francisco Machado Fiesco, había confeccionado una nueva instrucción general similar a la que había hecho Tomás Ortiz de Landázuri poco menos de 20 años atrás, para la aplicación en la Nueva Granada del sistema de partida doble. Ese era el otro problema que surgía para la elaboración de estos estados. En él, como ustedes saben, pues se aplicaba el sistema de partida doble, se incluían unos nuevos formatos para la realización de las cuentas y se exigía el manejo de nuevos libros en las cajas reales. En este caso iban a ser 3. Los libros propios de la contabilidad contemporánea, que son el libro mayor de caja, organizado por cuentas, o sea, por ramos, el libro manual, el diario manual, que se organiza cronológicamente, y el libro de caja, donde se reportan las especies en las cuales se recauda y se gasta. Era el sistema de contabilidad moderno tal y como lo conocemos. Infortunadamente, por diversas razones que las ha estudiado muy bien, no puede ser, se me olvidó el nombre. No. Donoso Anes, que lo ha trabajado en su libro sobre Machado Fiesco por diversas razones y en otros artículos, por diversas razones, el ejercicio de la partida doble en América es desechado. Únicamente es mantenido en lo que actualmente es Venezuela. Y se mantiene por mucho tiempo. Es más, ya luego de conseguir la independencia, Venezuela sigue manejando los 3 libros y los 3 libros por partida doble, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va? No se puede aplicar, y en el año de 1787 aparece otra nueva Real Orden. La Real Orden de 1787 dice, bueno, a ver, es necesario abandonar el sistema de partida doble porque no, efectivamente no se puede aplicar, no ha habido preparación, etcétera, etcétera, pero se van a mantener algunas cosas propias de ese sistema que intentó aplicarse y no se va a poder mantener. Uno, el manejo de al menos el libro manual y del libro mayor. Eso, en el caso de la Nueva Granada, se va a mantener. 2, la diferenciación entre los ramos de la Real Hacienda, es decir, habían 3 tipos de ramos, los que manejaba realmente, eso se establece desde 1784 para su manejo contable, los que son de la Real Hacienda y se pueden invertir en los gastos comunes, la Real Hacienda, los ramos comunes, los ramos propios de Real Hacienda. Están los ramos ajenos, que son aquellos que recauda la Real Hacienda, pero que no le pertenecen. Y están aquellos ramos particulares, que recauda la Real Hacienda, pero no los puede invertir en los gastos generales, sino que tienen una destinación específica. Entonces, que se mantenga esa distinción de ramos y que se mantenga el uso de libros. Carlos, ¿cuánto tiempo me queda? Todo el que quieras. Llevas hablando 46 minutos. Bueno, no me voy a alargar mucho más. Pero bueno, entonces, para que haya espacio a preguntas, ¿no? Entonces, bueno,
o sea, en Santa Fe habían hecho todo un trabajo para poder confeccionar estos cuadros, que fue un trabajo muy dispendioso, o sea, realmente fue un trabajo muy complicado. Los 3 manuales son muy completos para la elaboración de cuentas. Uno de ellos se consigue en internet, lo publicó Gilma Mora de Tobar en los años 80 en el Anuario Colombiano de Historia. Creo que el artículo se llama Las cuentas de Real Hacienda o algo así. Esos son los apuntes particulares para el caso de Santa Fe, manual contable de la época. Y todo ese trabajo pues iba a ver un poco pues desperdiciado por por todo ese proceso que había de la partida doble y el mantenimiento de la partida doble, pero no. Gracias a otra Real Orden, pues se empiezan a enviar estos primeros estados que son confeccionados de esta manera y desde la Corte les dicen, bueno, miren, realmente ustedes tienen que tomar en cuenta lo que sucedió en 1884, que no se aplicó el sistema de partida doble, pero mantuvimos algunas cosas en 1787. Y les pido el favor de que empiecen a elaborar esos mismos estados, pero ahora, y esto es central, utilizando la diferenciación de los ramos. Entonces, por eso aquí encontramos ramos propios de la Real Hacienda, ramos particulares y ramos ajenos, ¿no? Estos son los gastos de la masa común. Entonces, pero entonces tenemos ya en este nuevo formato, este es el formato, este es un formato, no es la elaboración de una cuenta, sino solamente el formato. Ya en este nuevo formato, ya no vemos todos los ramos pegados, como en este caso, ¿no? Sino vemos los ramos separados. Estos son los ramos que puede gastar que recauda la Real Hacienda y puede gastar en sus gastos generales. Estos son los ramos particulares, o sea, que los recauda la Real Hacienda, pero tienen una destinación específica, y estos son los ramos ajenos, que los recauda, los administra, pero no son de la Real Hacienda. ¿Listo? Y además, ya aquí empieza a aparecer, ya no es o sea, cuando veíamos este primer acercamiento que fueron los estados generales, ¿no? O veíamos los valores de las relaciones de valor y distribución, o estos son documentos bastante extensos, o sea, es decir, bastante extensos es 30, 40 folios contando cuáles son los ingresos y los egresos de la Real Hacienda. Igual las relaciones de valor y distribución eran un poco más cortas, pero digámoslo, 10, 20 folios sí tenían. Aquí es muy particular lo que dice la Real Cédula, regálame en un momento. Lo que dice la Real Cédula es muy llamativo. Bueno, lo que les dice, lo que se dice en la Real Cédula es que informe, es muy interesante que le dice, necesitamos que informe de un solo golpe de vista, a un solo golpe de vista, o sea, es decir, no queremos esas relaciones de estados generales gordísimas, ni las relaciones de valor y distribución grandes, sino queremos unos formatos en los cuales informe de golpe, al primer golpe de vista entonces les especifican, primero, los valores, o sea, los ingresos que tienen las cajas, los gastos fijos que tiene cada una de ellas, ¿sí? Las pensiones particulares, los gastos que tiene la masa común, lo sobrante y lo atrasado, es decir, lo que no se ha cobrado. ¿Listo? Entonces, a partir de este momento, se empieza a utilizar este formato con el cual la metrópoli pensaba tomar decisiones de una manera más expedita. Y ojo, no solamente enviaban estos a la metrópoli, estos se enviaban al Tribunal Mayor de Cuentas. Luego de que eran enviados al Tribunal Mayor de Cuentas, el Tribunal Mayor de Cuentas tenía que formar un gran cuadro de los ingresos y los egresos de todo el virreinato de la Nueva Granada. De esos, o sea, el proceso arranca obviamente en 1793, 95, y se empieza a aplicar. Perdón la imagen, no tengo una mejor. Esta es la que se hace para el caso de Santa Fe, correspondiente al año del 91. Entonces, se empieza a aplicar esta fórmula
para las distintas cajas. Para Cartagena también se aplican, a Cartagena es una donde más se aplican estos cuadros. ¿Cuál era la idea de los cuadros? En última instancia, poderle informar en última instancia a la metrópoli un cuadro general de los ingresos y los egresos de la Real Hacienda, que creo que no lo puse en la presentación y se me olvidó. De los que conozco que lograron hacer tres, uno en el año 93, que son un listado de ramos, donde se incluyen todas las rentas. Del año 95 también se conserva otro, y se conserva un borrador del año 1805, y el último que se encuentra para el bienio 1808-1809, que lo elaboran en 1818, y que aparece en las relaciones de valor y distribución, en las relaciones de ingreso y egreso, que aparecen las relaciones de los virreyes, las relaciones de mando de los virreyes publicadas por Germán Colmenares, que es ese cuadro grande que vemos donde están los ingresos de cada uno de los ramos. Ese es el fruto que en última instancia dejan toda esa reforma contable. ¿Cuál va a ser el futuro de esta reforma contable a través de cuadros? Pues que estos cuadros van a ser la base, por lo menos, del desarrollo de los informes de la contabilidad de la mayor parte de la hacienda nacional, por lo menos los que yo conozco, que son hasta 1845, con modelos similares, con algunos cambios, y van a ser la base fundamental sobre la cual se va a mantener el sistema contable venezolano, por lo menos a posterioridad. El caso venezolano también es otro de los casos que es necesario analizar. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que deja abierto este recorrido? Creo que es más que un recorrido que deja más inseguridades que seguridad, deja más preguntas. Uno, que sería interesante poder hacerlo para otras cajas. Ahora estoy intentándolo a ver si me da el tiempo para poderlo hacer con Venezuela, fundamentalmente, concentrarme al menos en la caja de Caracas, poder comprender esta dinámica en la caja de Caracas. Dos, que el proceso de reforma contable también afectó a la Nueva Granada, como afectó a otros lugares, como afectó a Nueva España, como afectó a Lima, como afectó a Buenos Aires, y que ese proceso de reforma contable se constituye, esas nuevas fuentes se constituyen en digamos, en un acercamiento más plausible, digamos, al comportamiento de una organización política en términos financieros y también al comportamiento de algunas actividades económicas, porque, ojo, aquí hay algo muy importante que tener. O sea, aquí se registra lo que manda, que le sobra la administración particular en el caso de los estados de ingreso. En este caso, lo que se les pide es que cuenten cuánto fue que les ingresó las administraciones particulares y cuánto fue que gastaron y cuánto es que queda el sobrante. Entonces, sabemos efectivamente que se recaudó en cada uno. Entonces, son una fuente bastante interesante que implica muchísimo trabajo y yo creo que invita a pensar de otra forma la posibilidad de ver otra vez ese marco de la economía y de la fiscalidad en el siglo XVIII en el grueso de las cajas hispanoamericanas. Y bueno, muchas gracias. Ok, Joaquín, muchas gracias a vos. Vale. Excelente. Voy a abrir a todos los que quieran preguntar ahora. Solo hacer un comentario que, digamos, siempre me gusta insistir en las clases, y es la importancia, digamos, de la reforma contable en la mitad, digamos, que atraviesa, que es transversal a la reforma borbónica. Realmente cuando se habla mucho de reforma borbónica, las personas insisten mucho en las reformas administrativas, la reforma de la educación, muchos otros, digamos, sus reflejos en el arte, sus reflejos en la estratificación social, sus reflejos. Y una de las cosas que es transversal y que poca atención recibe, me parece, generalmente en la reforma borbónica, es el problema contable. Incluso se podría, digamos, extender más, es que me parece que la contabilidad como objeto de estudio histórico aparece muy poco. Generalmente la contabilidad se usa como método, digamos, o como una forma de entender otro problema, pero ella misma como un objeto no se hace, lo cual me parece incorrecto porque es transversal, digamos. Si no se tiene esa reforma, es uno de los objetos que mejor nos permite ver el cambio que ocurre en el siglo XVIII y que de hecho es la base, digamos, como tú lo mencionas al final, de
de la nueva racionalidad económica del Estado Nacional en el siglo XIX. Entonces, digamos, el objeto que muda de manera fundamental, me parece a mí, no es tanto la estratificación social o el arte o los vínculos, es la contabilidad. Puede ser muy árida y puede ser horrible y puede ser muy difícil, pero es ahí, digamos, que está uno de los insights. Entonces voy a abrir para las preguntas, vamos a recoger unas 3 preguntas, si hay, digamos, las preguntas. Yo tengo varias aquí, yo me anoto al final siempre. Entonces voy a abrir para los que quieran preguntar, los que quieran preguntar es solo abrir su cámara y pueden pasar. ¿Quién quiere preguntar? Imagino Carlos Gabriel, que está ya ahí. ¿Alguien más? Mientras alguien se anima, le doy la palabra a Carlos Gabriel. Muchas gracias, Joaquim. Eu vou falar em portunhol, ou melhor, em português. São 2 perguntas. Tá? A primeira, eu queria entender melhor a sua crítica ao Maisel, né? Porque há grande diferença entre seus dados com o dele, né? E eu queria que você explicitasse um pouco melhor. Eu sei que, né, no seu texto deve estar mais claro, depois eu quero ter acesso, tá? Mas não só a diferença metodológica, mas eu acho que a própria dados que ele trabalhou, né? Os seus dados são muito mais completos que o dele, né? Essa é uma questão. Mas eu queria reforçar isso, né? Explicitar um pouco melhor essa diferença. E a segunda é a questão, por exemplo, contábil e o método das partidas dobradas. Porque, para mim, ficou muito claro na última tábua, aquela última, como você vê ali mais ou menos o método, né? As partidas dobradas ali muito mais explícitas que nos outros. E acho muito interessante o seu trabalho, porque como essas reformas borbônicas espanholas, no Império Espanhol, repercutiu sobre o Império Português, principalmente após o período pombalino, né? Ou seja, como há essa relação direta, né? E eu lembro bem de uma tese de doutorado na Universidade de São Paulo, de uma professora de contabilidade, que depois eu posso passar para o Carlos, depois o Carlos passa para ti, e que ela chama a atenção disso, ou seja, essa racionalidade, essa nova metodologia contábil, né, que surge em Portugal no final do século XVIII, mas que tem tudo a ver com as reformas borbônicas espanholas, mas isso dá uma maior racionalidade das contas. E peço desculpa ao Carlos, só uma terceira. Me chamou muita atenção da questão da guerra e o impacto fiscal da guerra. Se você puder também falar um pouco disso, como isso impactou, porque eu me lembro muito bem dos colegas mexicanos falando do impacto dessa guerra sobre o Tesouro Mexicano, né? Ou seja, quem socorreu foram justamente os mercadores do consulado da Cidade do México, né? E eu queria saber a mesma coisa para vocês aí, no caso de Nova Granada, e principalmente o pessoal de Santa Fé. Muito obrigado. Vale. Obrigado. ¿Entendiste todo, Joaquín? Sí, sí, claro? Perfecto. Sí, sí. Perfecto. ¿Alguien más quiere hablar ahora o pasamos? ¿Quiere darle? Que tienes 3 preguntas ahí y podemos si alguien más se anima, ¿ok? Vale. Voy a compartir pantalla voy a hacer un ejercicio, me lo estoy inventando, para poder hablar de la claridad del método. Bueno, entonces, por ejemplo, un sumario de cargo y data, no, mejor lo hago en un Excel, un sumario que es lo que hace Klein y Tepasque, un sumario de cargo y data, tenemos aquí cargos y aquí datas. Entonces, podemos tener acá una que sea alcábalas, sí, y un valor de 8, otro que sea tabacos, que diga 5, y aquí otro que es el gasto de la alcábala, entonces un gasto de alcábala de 1, un tabaco de 2, y aparece algo aquí que dice alcances, y no aparecen alcances de 34. Estamos compartiendo la pantalla, ¿no? ¿No? Ah. No. Ah. No apareció. Estaba buenísimo. Yo estaba aquí súper emocionado.
Perdón cortar la emoción, pero hay que... Sí, sí, ya la comparto. A ver, ¿cómo? Ya. Vamos a compartir toda la pantalla. Compartir. Listo. Entonces, estaba súper emocionado. Entonces, alcances. Y el alcance aparece con otro 34. Y podríamos tener otra que un debido cobrar de 15 y otro debido cobrar de 15. Entonces, ¿qué nos decía el anterior método? ¿Ya? El anterior método nos decía que deberíamos eliminar estas partidas y no contarlas dentro del cargo total. ¿Sí? Que para poder tener una idea del gasto y del ingreso real, bastaba simplemente de este listado eliminar estas dos que eran doble partida. Y las eliminamos. Y tendríamos un cargo de 13 y unas datas de 3. Hasta ahí, perfecto, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de fondo? Y es que en el libro mayor de donde sale esta cifra, por ejemplo, podríamos tener el pliego de tabacos, anunciaba, el 1 de enero se hizo cargo de 0,5 debido cobrar el año anterior. ¿Ya? Y después seguía el 15 de marzo, se hizo cargo, bueno, 0,5 se hizo cargo acá, y aquí se hizo cargo el 15 de marzo de que cobró 3 pesos. Entonces aquí tenemos 3 pesos. Después en octubre cobró 1 peso. Y al final, el 31 de diciembre, ponían que no se cobró en ese año, perteneciente a las operaciones de ese año, otro 0,5. Y tendríamos 0,5 acá. ¿Qué pasa en el libro mayor? Ellos sumaban, daba 5 y pasaban al sumario 5. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaba? Que estaban incluyendo este debido cobrar de los años anteriores y este debido cobrar del año en curso. Ese era el problema contable. Entonces, estas cifras, así le quitáramos los alcances y el debido cobrar que estaban allí, al interior de cada uno de los ramos se incluían cifras que no eran efectivamente ingresos. Ese es el gran problema, al menos que se da en la contabilidad de Nueva Granada, que no solamente diferencian aquí los alcances generales que se pueden eliminar y se pueden depurar, de acuerdo al método de Herbert Klein, sino que también hay alcances y cosas que no son ingresos ni gastos presentes en cada uno de los ramos. Esa es, digámoslo, la gran crítica de orden metodológico, y eso es lo que viene a superar o lo que intentan superar los estados generales. Entonces, en un estado general, ¿cuál es el valor que van a incluir? Entonces, en el estado general van a incluir un valor de 4, que es 3 más 1, lo que efectivamente se cobró, y no el debido cobrar. Mientras que en un sumario van a incluir 5, con lo que se dejó de cobrar. ¿Por qué? Porque no es que lo hagan mal, porque en el sumario lo que quieren ver es cómo está trabajando el oficial real, si cumplió con su obligación de cobrar lo efectivo, lo que tenía que cobrar y lo que se había dejado de cobrar, ¿ya? Mientras en la finalidad del estado general es reportar lo que efectivamente se cobra. Esa es, digamos, la gran diferencia metodológica. Ahora es un problema grandísimo, porque si lo vamos a hacer para 50 años, para 10 cajas, entonces estamos hablando de 500 cuentas. Estamos hablando de 500 libros comunes de Real Hacienda, revisarlos partida por partida, y cada ramo son por lo menos 30, 40 partidas. Es un trabajo muy dispendioso, pero es un trabajo que en el caso de la Real Hacienda no sería tan necesario, porque ya lo estaban efectuando o ya lo hacían los oficiales reales con los estados generales de ingreso y egreso. A la primera pregunta.
frente al método, al impacto del método de la partida doble. Digámoslo, en el último cuadro no es partida, digamos, está el gasto y está el ingreso, pero no es partida doble en dos sentidos. Uno, porque no guarda la correspondencia entre libros, y dos, porque no guarda la paridad entre debe y haber. Simplemente la reporta, no es la necesidad de guardar la paridad entre debe y haber. Apareció en 1784, sí que hay unos estados generales construidos con base en la partida doble. Voy a hacer lo que hago en clase. Por aquí debe estar instrucción, contable, Machado. Ah, no. Bueno, hay una versión en Google, pero no, ya recuerdo, esa versión en Google no tiene los modelos para la construcción de los estados con el modelo de partida doble. Lo siento. Pero en el texto original se encuentran esos formatos efectivamente de partida doble. Yo tengo una copia que también se la puedo enviar a Carlos y poderla compartir. Es una copia horrible de la instrucción práctica original, donde sí que se muestra cómo se hacen los estados a través de partida doble. Y pues me interesaría muchísimo conocer esa tesis doctoral. Si Carlos Gabriel, por favor, se la envía a Carlos y me la puede compartir, me interesaría muchísimo verla. Muchas gracias. Y la otra pregunta es el impacto de la guerra en 1778-1783, hasta donde yo sé. Pues miren, como todos sabemos, hay una insurrección muy importante en 1781 en Nueva Granada, también en el Perú, que se conoce con el nombre de la rebelión comunera, ¿no? Regularmente son las reformas borbónicas las que generan la revolución de los comuneros, pero lo que sucede también es que a la par de que llega el visitador general a hacer algunas transformaciones muy importantes, entre otras cosas, no solamente ello lo que genera la ira de gran parte de las élites regionales que impulsan a un sector popular a levantarse, sino también las medidas de emergencia de la guerra anglo-española. ¿Cuáles son esas medidas de emergencia? Uno, el aumento del precio del aguardiente y del tabaco, que es una medida aplicada para el grueso del imperio, para satisfacer los gastos de la guerra. Dos, la aplicación del donativo universal a todos los vasallos de su majestad, por un peso, por una sola única vez. También eso tiene que generar, ayuda a impulsar la rebelión de los comuneros. Y tres, un intento muy interesante que puede ser un antecedente de lo que fue la consolidación de vales reales al final del periodo colonial, y es que se ordena que todas las personas que tengan disponible, y las corporaciones religiosas que tengan capitales disponibles para ponerlos a censo, que consideren la posibilidad de ponerlos a censo a nombre de la Real Audiencia, a nombre de la Real Hacienda, reconociéndosele un pago de una renta anual. Entonces, digámoslo, son tres medidas que tienen que ver, que se aplican para todo el imperio y que buscan financiar la guerra anglo-española, y que en última instancia van a engendrar o van a dar motivos para el desarrollo de una insurrección. Por otra parte, no recuerdo el monto específico, yo escribí algo hace unos 2 años sobre eso, está próximo a publicarse, efectivamente hay una serie de donativos, o sea, dados por parte de la Nueva Granada, no son tan significativos como los casos de Nueva España, pero son unos donativos muy importantes, viéndolo en términos proporcionales para el caso de Nueva Granada. Creo que se logra hacer un préstamo por parte del Consulado de Cartagena por 500.000 pesos, si mal no estoy. Creo que en un primer momento se pidió 1 millón de pesos para el financiamiento de gastos de guerra, pero en últimas, a través de las negociaciones, los cartageneros lograron pactarlo, el comercio de Cartagena logró pactarlo en 500.000 pesos. Y de hecho ese préstamo ese préstamo es citado por los comerciantes de Cartagena cuando empiezan a presionar a la corona para la conformación del consulado,
que como ustedes saben aparece en la década del 90, a la par que aparece en el resto, otra buena cantidad de consulados en Hispanoamérica. Entonces, digámoslo, que efectivamente tiene un impacto directo porque la puesta en marcha de medidas de emergencia generó en última instancia o dio motivos a los comuneros, y por otra parte sí hubo importantes movilizaciones de fondos, sobre todo por parte del comercio cartagenero, para el financiamiento de la guerra contra Inglaterra, la del 78 al 83. Muchas gracias, obrigado. Vale. Joaquín, aún compartes tu tela, entonces estamos saliendo 2 veces. Listo, ya. Gracias. ¿Quién más quiere preguntar? ¿Alguien más? Cuando alguien se anima, yo tengo una primera, Joaquín, por lo que yo te escucho. Tampoco estos estados nos permiten tener un flujo de caja, porque aún aparecerían partidas que son solo contables, incluso dentro. No es nada fácil hacerlo, se necesita una logística, se necesita también un deseo de abrir las puertas a la cultura y mucho más en este momento que Eduardo. Sí. O si quieres tú primero, si quieres tú, Carlos, no hay problema. Esa primera pregunta muy simple, si ya estamos cerca de un flujo de caja. Ok, no, para Joaquín, pues muy interesante, muchas gracias, complementa mucho y aclara mucho. Yo quería preguntar, era precisamente sobre la insurrección de los comuneros, como fue un movimiento de mucha magnitud, porque repercutió en todo el virreinato, todas las latitudes del reinato, en los llanos, en Cundinamarca, Antioquia, en Pasto, provincia de Tunja, corregimiento de Socorro, y llegó pues hasta San Cristóbal. No sé si ahí hubo una orden de la Real Hacienda de hacer unos cambios estrictos en la contabilidad real, o se mantuvo la estructura contable como se venía dando. Listo. ¿Contesto, Carlos? Sí, dale. Bueno. Hasta donde yo lo puedo ver, lo que más se acerca a un flujo de caja son los estados. ¿Sí? O sea, comparándolo con las partidas, obvio no lo he hecho con libro a libro y partida a partida, sino he escogido algunos años y lo que he podido ver que se acerca muchísimo más a un flujo de caja que lo que pueda llegar a ser un sumario de cargo y data. Pero realmente es una lástima, no se pudo. O sea, lo que tenemos más cercano a un flujo de caja es eso, para la caja real. Pero realmente hubiese sido donde sí podemos tener control de un flujo de caja certero. Yo creo que es en el caso de las cajas reales venezolanas, porque en las cajas, al menos desde 1784, porque allá mantienen el sistema de partida doble, entonces mantienen el libro común, mantienen el libro manual y mantienen ese libro maravilloso que es precisamente el libro de flujo de caja, el libro de caja. Entonces, en el lugar donde, o sea, lo más cercano que tenemos es el estado general, a un flujo de caja, pero donde lo tenemos más preciso y exacto es en el caso de las cajas reales venezolanas. Además que eso es maravilloso porque, bueno, quién sabe cuándo se pueda volver a ir a Sevilla, pero en Sevilla sí están unas cajotas así grandísimas, es estupendo porque está una caja grande y le pasan a uno la caja grande y va año a año y tiene los 3 libros, entonces uno puede ver los 3. Bueno, ese sí es el más cercano al flujo de caja. Y frente a lo que preguntaba Eduardo, entonces no es tanto por los comuneros, o bueno, sí un poco por los comuneros, o sea, es decir, el virrey, a ver si encuentro la carta que no, definitivamente no la encontré. No, el virrey le escribe a Madrid diciendo, primero le escribe a Nueva España pidiéndole 500,000 pesos de auxilio porque ha gastado muchísimo dinero en la Real Hacienda pone como excusa la rebelión de los comuneros y pone también los gastos de la guerra anglo-española, y
luego escribe a Madrid diciendo que todo está muy normal, todo muy bien. Y en Madrid eso les parece muy extraño, y ahí es cuando inicia el proceso de la construcción de los cuadros, pues, no de los estados, sino de los cuadros esos que empezamos a ver que son más uniformes para llevar la contabilidad. Entonces, digamos que sí tiene una relación en la medida en que es una respuesta directa a una información cruzada que está dando el virrey, en la cual utiliza a los comuneros como una excusa para pedir auxilios a otro virreinato, ¿no? Pero digamos lo que no es o sea, no es por los comuneros, es un proceso que ya venía de vieja data y que se estaba dando. Simplemente yo creo que eso lo aceleraría. Listo. Ok, Eduardo. Bueno. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Entonces hago otra aquí rapidita, cortica. Tengo varios de tips. Uno de los sueños, digamos, neogranadinos, de los historiadores sobre Nueva Granada, mejor, es llegar a construir, eso me incluyo, es llegar a construir un insumo producto, una tabla de insumo producto. Y uno de los, digamos, posibles fuentes son estas fuentes contables. Entonces aprovecho para preguntar qué tan lejos o qué tan cerca estamos de algún momento construir una tabla de insumo producto con esta información. Yo creo que el trabajo es más seguro, digámoslo, con las cajas reales es muchísimo más complicado. Yo creo que, porque en última instancia sí, o sea, no están reportando efectivamente, o sea, las cajas reales más reportan un problema de orden político que un problema de orden de actividad real. Entonces, creo que es más seguro hacerlo con administraciones particulares de ramos específicos. Eso sí, no hay que hacerlo. O sea, es decir, hay que irse a verificar alcábalas, a verificar tabacos, a verificar aguardientes, porque realmente la caja real lo que nos está reportando es efectivamente el movimiento el funcionamiento de una institución política, ¿no? Bueno, y en ese sentido te hago otra pregunta y defendiendo un poco a Klein, ya que Carlos Gabriel preguntaba, al final, si yo tengo digamos, una tendencia en 50 años, la tendencia sí continúa válida usando el método de Klein, porque si están entrando, digamos, rubros para cada año, pero que se refieren a viejos o que se quedan para el siguiente, al final en la serie de 50 años la tendencia por lo menos sí se mantiene. Sí, efectivamente, sí, la tendencia, pero por ejemplo la tendencia dejaría de lado algunos, digámoslo, algunas fluctuaciones que se pueden presentar al interior de la tendencia, pero digámoslo, la tendencia, o sea, eso sí es evidente, al menos en Nueva Granada lo he comprobado, ¿no? La tendencia es más que evidente, entonces sí, en ese sentido sí la tendencia se va a mantener, pero deja escapar algunas fluctuaciones que se presentan a lo largo de la tendencia. Vale. Más otra sí tipo de abogado del diablo. Cuando digamos, se comienzan a implementar los censos, Joaquín, ya digamos en el último cuarto del siglo XVIII, el virrey manda y solicita que se cuenten las poblaciones, generalmente vienen unas grandísimas inconsistencias, digamos, casi irritantes para el virrey y para nosotros. Sí. Cosas como pueblos que existen un año, en el siguiente censo 5 años después no existen, poblaciones enteras que desaparecen, poblaciones que aparecen en otros lugares, ciudades que parecen ser móviles, porque una ciudad que está aquí 10 años después está en otro lugar. Tú sabes bien, el virrey se desespera en este esfuerzo, digamos, del virrey de intentar controlar, reforma borbónica, espíritu moderno, y estas poblaciones, digamos, fluyen. Y entre esas cosas que fluyen, ese fluido también está en la forma en que las autoridades locales intentan procesar esa información. O sea, no es fácil saber exactamente qué significa un negro, no es fácil saber exactamente qué significa un indio, no es fácil, en fin, digamos, no es fácil, ni siquiera es fácil saber dónde queda un lugar en ese momento, porque son como varios textos y subtextos, digamos, lo que piensa el virrey en Bogotá es una cosa y lo que piensa la autoridad. Pero cuando uno lee tus textos, parece que ahí la reforma sí se implementó, las autoridades locales entendían perfectamente, los manuales como que eran seguidos perfectamente. Uno no ve, digamos, ese tipo de inconsistencia. Parece que la autoridad contable sí es muy moderna, muy organizada, y todo lo otro sí estaba en la reforma, ¿me entendés?
Terrible que o sea, sí sabe que tiene, además tiene toda la razón, sí da esa impresión, o sea, efectivamente, oiga, espantoso, ¿no? Pero indudablemente eso no funcionaba así, ¿no? O sea, es decir, digámoslo, yo me voy a defender y digo, en Santa Fe funcionaba, ¿sí? O sea, es decir, que sobre lo que más he escrito, en Santa Fe más o menos, pero digámoslo, claro, eso fluctúa muchísimo y fluctúa en la medida en que tantas contabilidades como cajas hay, como oficiales hay, y tanta normatividad como la misma se quiera hacer aplicar. Ahora, yo creo que, digámoslo, sí guarda cierta regularidad en el caso de la Real Hacienda, al menos en el siglo XVIII, de las cajas principales y las subalternas. Lo que sí es muy fluido y muy difícil que chocante también, es precisamente evidenciar esa fluctuación, que esa fluctuación está en un nivel un poco más local, que son en las colecturías particulares. Eso es muy difícil de tomar, porque sería ir muy a lo particular, pero allí es donde se ve esa variación de una manera muy significativa. Más que en la caja real principal, porque la caja real principal siempre está ahí, ¿no? Y la caja real principal regularmente tiene, por ejemplo, claro, Cartagena, Popayán, Santa Fe, tienen constante comunicación con Madrid y etcétera, y entonces les van dando indicaciones, pero en las colecturías particulares es donde yo veo que está la dinámica. Ahora, llegar a ese nivel ya es claro, muchísimo más complicado. Claro, pero quiero insistir en eso porque para mis alumnos que, digamos, están aquí asistiendo y que, digamos, ya son completamente modernos, es muy difícil ellos entender que la misma definición de negro se produce, digamos, en ese contexto. Ellos piensan que negro es negro, digamos. Entonces, tantos esclavos o tantos negros libres o tantos indios, cuando, digamos, muestran, lo mismo pasa aquí. Digamos, puede ser, no, la alcabala sobre aguardiente parece una cosa evidente. Alcabala sobre aguardiente. Pero si uno se pone en ese contexto, no es evidente, de hecho. Y uno lo puede ver eso en las fuentes. Eso es maravilloso. Bueno, quiero monopolizar. ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios? Si alguien se anima. Profesor Fautra está con la cámara ligada. No sé si quiere preguntar alguna cosa. Entonces, sí, no tenemos más. Si no tenemos más, Joaquín, te agradezco un montón. Bueno, a ustedes. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. A ver, qué pena. Voy a tratar de hacer una preguntita aquí. Tengo entendido que durante la coyuntura de la insurrección de los comuneros se buscaba, parece que pretendía, Caballero y Góngora, quien no era el virrey, sino fue el mediador de la situación, volver al régimen fiscal de Mesía de la Cerda. No sé si después de la insurrección se volvió al régimen fiscal de Mesía de la Cerda o, pues como se sabe que Manuel Antonio Flores, pues desconoció las capitulaciones de Zipaquirá. Entonces, no sé si se mantuvo con el mismo régimen fiscal, o sea, el régimen fiscal nuevo que pretendió el visitador regente pues, Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres. Esa es mi pregunta. Bueno, pues realmente yo, o sea, es decir, ese es un problema más, o lo considero yo que fue un problema más de carácter administrativo que impositivo o contable, ¿no? Entonces, digámoslo, si lo tomamos desde el punto de vista administrativo, de ninguna manera se vuelve atrás, al contrario, lo que se genera es avance porque se reorganizan las administraciones de alcabala, se reorganiza la administración de trabajo, se reorganiza la administración de aguardientes, que es poco más o menos lo que dijo Caballero y Góngora en su relación de mando. O sea, de a poquitos ahí yo les metí la reforma, que fue una reforma más administrativa que en efecto una reforma de orden impositivo, que es lo que, como yo la veo, entonces no se volvió atrás. De hecho, lo que manifiesto es eso, se le empiezan a quitar atribuciones a la Real Audiencia para el manejo de los pleitos contenciosos en materia de Real Hacienda. Eso es algo que también hay muchas dudas frente a eso. Por ejemplo, cómo se llevaban en términos procesales los pleitos de la Real Hacienda es algo que es... ahí es donde, o sea, lo que planteaba Carlos ahorita, no solamente muta que una caja real esté aquí, que un ramo significa una cosa y un ramo significa otra,
cosa, sino que también están mutando los procesos judiciales en torno a la Real Hacienda. O sea, es decir, eso es, y es otro problema que ellos ven y que intentan, digámoslo, solucionar, pero vemos que en 1824 todavía está intentando solucionar Santander. O sea, terminar con esa mixtura en términos procesales a nivel judicial de Real Hacienda es muy complicado. Creo que todavía debemos estar en eso, ¿no? Nosotros todavía estamos complicados con la DIAN en términos de procesos judiciales fiscales. Sin embargo, esos libros sí nos permiten. Correcto, sí, no, muy interesante. Gracias, Joaquín, muy amable. Vale, a usted. Está bien, muchas gracias a todos. Si alguien más tiene una última, tenemos un poquito de tiempo. Si no, entonces dejamos por aquí. Muchas gracias, Joaquín, excelente. Vale, gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Obrigado, Joaquín. Muchas gracias. Muy bueno, muy interesante. Carlos Cortés dice, concuerda el título. Vale, gracias, chao. Chao.